Bien, entonces en esta noche yo les voy a compartir un poco sobre lo que es el Business Analytics, de los datos a la acción, cómo a través de los datos podemos tomar decisiones de manera inteligente. Inteligente, ¿por qué? Porque, digamos, los datos por sí solos nos proveen una información bastante estática, bastante rústica, simple, pero a través de la manera en que nosotros tengamos ese pensamiento y de la manera en que nosotros lo estructuremos y tengamos claro cuál es lo que nosotros andamos buscando, los datos van a proveernos una serie de información, ¿verdad? Para poder llegarle a esos objetivos o a esas metas que tenemos trazados, ¿verdad? Como persona, como compañía, como negocio, y las diferentes maneras en que nosotros interactuamos con todos, digamos, los clientes, los proveedores, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahí les comentaba un poquito la experiencia. Yo soy de Nicaragua. Este, Mi especialidad, digamos, son la parte financiera y recientemente me he enfocado en la parte de Business Analytics. Saqué una especialidad en la Universidad de Wharton, un curso, y me he certificado en la presentación financiera, digamos, porque hoy en día, digamos, con los datos, una manera de poder diferenciarte y de poder marcar eh, y por qué prestarle atención a la analítica de datos es porque, o sea, necesitamos estar un paso hacia adelante. Es decir, no podemos quedarnos estáticos esperando a que los eventos vean a nosotros, sino que nosotros tenemos que ir en busca de ellos, ¿verdad? Y hoy los datos son como un océano inmenso y tenemos que tener esas habilidades para poder nosotros de esa manera saber qué pez pescar, ¿verdad? Saber qué pez sacar del agua de ese mar de datos para hacer una buena pesca y un buen resultado, ¿verdad? Entonces necesitamos desarrollar ese pensamiento analítico de datos que nos permita a nosotros transformar nuestro entorno, transformar nuestro negocio. Hay una frase que no sé si algunos la han escuchado que se llama todo lo que es la transformación digital. Entonces, a través de la transformación digital y la analítica de datos es lo que nos va a permitir a nosotros como administradores poder desarrollar esa habilidad y ese pensamiento de tal manera que nos permita poder capturar esos datos y poder plasmarnos en un dashboard o en un Excel, ¿verdad? Tenerlo en una hoja Excel o algún software y de esa manera nosotros poder tomar decisiones, no de lo que ya ha pasado, sino de lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, la analítica nos va a poder ayudar a nosotros a entender el pasado, saber el presente que estamos viviendo y poder predecir e influir en el futuro, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas claves que yo quiero traer a reflexión esta noche es, digamos, que siempre, digamos, en el entorno en que nosotros estemos, ya sea en un negocio propio o en una empresa, desempeñándonos en alguna área específica, siempre tenemos que pensar cómo, digamos, la analítica puede mejorar mi negocio. Es decir, cómo yo puedo hacer, convertir, digamos, una serie de datos en análisis, ¿ya? Y para esto tenemos que preguntarnos qué tipo de datos puedo recolectar, es decir, qué datos me está a mí como colaborador de una empresa, como financiero, como administrador, como responsable de marketing, como responsable de operaciones o como dueño de negocios, como responsable de una tienda, qué tipo de datos son los que están interactuando en el día a día conmigo y cómo esos datos yo hoy los puedo llevar a una base de datos, cómo los puedo recolectar para que me ayuden a tomar decisiones, ¿verdad? Normalmente a veces tomamos datos, decisiones por instinto o tomamos decisiones en base al conocimiento que tenemos del negocio o de un área en específica, pero cuando nosotros acompañamos esas decisiones
con datos, nos permite optimizar esa decisión para llegar a esos objetivos, para rentabilizar, para maximizar mis ventas o para minimizar mis costos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de reflexión que nosotros hagamos al inicio, es lo que nos va a ir despertando ese interés a poder ver de qué manera podemos recolectar datos para tomar decisiones. Asimismo, una vez digamos que nosotros ya tenemos ciertos datos, por ejemplo, el dato de la edad de mis clientes, el dato sobre cuál es el tipo de producto que mayor se consume en una tienda o el producto de mayor rotación que tenga en la empresa. Entonces, una vez teniendo esos datos, nosotros ver qué tipo de preguntas debería hacerle a los datos o los analistas que revisan esa información. Es decir, si yo soy un dueño de negocio y tengo a un administrador de empresa que es el que me lleva la contabilidad, que es el que me lleva la gestión de tesorería, que es el que me lleva toda la parte de marketing o de recursos humanos, la planilla. Entonces, sabiendo yo los datos que estoy capturando de mi negocio o de mi área en específico, poder formular esas preguntas para obtener una esencia de esos datos, de esos números, y me ayuden a mi toma de decisiones, ¿ya? De igual manera, te voy a estar compartiendo esta noche de qué manera empresas líderes están utilizando la analítica, es decir, hoy por hoy, cómo las empresas están gestionando sus datos para la toma de decisiones, ¿verdad? Y por ejemplo, ligando o enlazando la conferencia anterior, hoy digamos todos los gerentes de marketing utilizan la minería de datos del comportamiento del cliente desde que el cliente entra en contacto con el departamento, ya sea realizar una compra o solicitar un servicio, o una consulta en línea o canjear los puntos. Entonces, toda esa información llega a ciertas bases de datos y esa información es utilizada, ¿verdad?, por los analistas para poder formular campañas publicitarias, para establecer una estrategia de precio, una campaña de promociones. Entonces, cómo las empresas hoy por hoy están utilizando esa información. Y en este mundo de los datos, pues todo, ¿verdad? Como es natural, experimenta un proceso de evolución y de aprendizaje, ¿verdad? Actualmente estamos en una era que le llamamos la tercera generación de datos, que es, digamos, un entorno en, en un socio de analítica de datos, es decir, una persona o personas o áreas, departamentos como el departamento de administración, el departamento de finanzas, que proveen información para gestionar el negocio y sobre todo para poder simular situaciones que permitan optimizar los recursos, ¿verdad? Recordemos que estamos trabajando en un entorno con recursos limitados, ¿verdad? Con recursos limitados en un mundo impredecible, ¿verdad?, de alta volatilidad. Y entonces tenemos que optimizar esos datos para sacarle el mejor provecho en el momento, ¿ya? No esperar a que otros reaccionen o a que otros tomen decisiones y nosotros hasta ese momento hacer una reacción, sino cómo los datos a nosotros nos ayudan a ser líderes en tomar esas decisiones antes que sucedan las cosas y evaluar esas tendencias, esos comportamientos y poder tomar esas decisiones para la analítica de datos. Bueno, aquí digamos una de las primeras etapas de la analítica de datos era básicamente el mantenimiento de registros contables y estadísticos. Un enfoque más basado en números históricos y en reportes para respaldar el negocio. Es decir, aquí solamente se estaba analizando en esta etapa información histórica y en base a eso, ¿verdad?, se venía a tomar decisiones. ¿Ya? No, todavía no había modelos de simulación o de modelaje financiero o optimización, ¿verdad?, de recursos. Ya, digamos, sí, en la primera generación de socios de soporte se entró en lo que es la transformación digital para construir relaciones y decisiones, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, surgió lo que se le llama el CRM, que es una metodología para poder
darle seguimiento a nuestros clientes, ¿verdad? Poder ver cuál es nuestra participación que tenemos sobre ese cliente. Entonces, y así sucesivamente, ya en la segunda generación, los socios financieros comerciales. Es decir, no solamente tenemos que limitarnos como administradores a gestionar las finanzas internas de la empresa, sino que también tenemos que ser socios comerciales y financieros en el sentido de que la información financiera que un administrador genera, digamos un gerente financiero, sea información más prospectiva, es decir, más pensando hacia el futuro. Y que nosotros como administradores nos podamos convertir en influencer de nuestras áreas para la toma de decisiones. Cuando un administrador maneja datos, cuando un administrador sabe cómo capturar los datos, sabe cómo analizarlos, se convierte en un influencer para la toma de decisiones. Y entonces ya no vemos a un administrador que está solamente gestionando las decisiones que ya tomó la gerencia general y la gerencia comercial, sino que ya vemos a un administrador, a un gerente financiero o administrativo ejerciendo influencia en la toma de decisiones de la parte comercial. Y de, por ejemplo, si hay una decisión que tiene que ver con la fijación de precios, por ejemplo, muchos comerciales toman decisiones, digamos, de precio sin considerar el costo financiero, por ejemplo. Entonces, cuando un financiero maneja datos sobre cómo el aplazamiento, digamos, o el plazo de pago que un área comercial le ofrece a sus clientes, cuál es la tasa efectiva, la tasa de financiamiento sobre el cual va a apalancar esas cuentas por cobrar. Entonces, y ver ese costo, que a la hora de fijar el precio, también toda la parte financiera, la parte administrativa, se ha tomado en cuenta para que realmente la empresa tenga una mejor decisión de precio, ¿verdad? Y pueda mejorar su rentabilidad y con esto poder crecer, ¿verdad? En otras áreas, en sus planes de negocios que tienen hacia el futuro, ¿ya? Y ya en la tercera generación, un administrador se convierte en un partner business analytic cuando toda la información que tiene no solamente la puede analizar y no solamente la puede generar tendencia y pronóstico, sino que también puede simular, ¿ya? Hay una fórmula que en Excel, hacer un if de o hacer una simulación de qué va a pasar o cómo nosotros podemos influir en las tomas de decisiones de parte de nuestros clientes, donde nosotros queremos apuntarle, ¿verdad? Para que las personas o los involucrados en la estrategia del negocio puedan llevarlos hacia ese curso. Es decir, aquí a nosotros como administradores y socios Partner Analytics, ya no solamente somos gestores, sino que somos transformadores. Y eso es muy importante porque ya nosotros estamos en la capacidad de poder dirigir el curso del negocio hacia donde los objetivos y hacia donde los socios o la administración desea llegar, ¿verdad? Entonces, ya en este momento nos convertimos en capitanes de poder llevar el barco hacia este lugar y poder ir y surcar sobre ese mar de datos, ¿verdad? Y llegar a nuestro destino. Entonces, en términos generales, yo les voy a estar hablando de la analítica de datos desde tres aspectos fundamentales. Uno, como les comentaba, es la analítica descriptiva, que lo que hace básicamente es un análisis, a tomar información pasada para poder analizarla a través de diferentes herramientas, métodos y aplicaciones, y que esta nos permita a nosotros poder hacer una predicción de datos, ya sea como con presupuestos o con pronósticos de flujos de caja, por ejemplo, ¿verdad? O presupuestos operativos, y utilizando ambos elementos que nos permita hacer más análisis prescriptivo, es decir, más simulaciones que nos permitan a nosotros esos datos convertirlos en herramientas de transformación, convertirlos en
arma para poder nosotros influir en el consumidor, para poder influir en el cliente, para poder influir en la manera en que él gestiono la relación comercial con mi proveedor, ¿verdad? Entonces, de esa manera, como decimos nosotros aquí en Nicaragua, poner el sartén por el mango, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos con esos datos, tenemos el control, y teniendo el control de la negociación, teniendo el control de cómo la analítica de nosotros nos empodera de las decisiones, vamos a tener una mayor ventaja para poder tomar decisiones que nos ayuden a optimizar esas relaciones comerciales, ya sea con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con bancos, ¿verdad? Etcétera. Y como les comentaba, la analítica descriptiva básicamente nos dice qué es lo que ha pasado. Y vemos que estas cosas vienen desde una complejidad baja hasta una mayor complejidad. Y eso nos va a nosotros, a medida que vamos evolucionando en el manejo y la optimización de la información, nos va a permitir a nosotros generar valor para la empresa. ¿Ya? Nos va a permitir respondernos qué ha pasado a través de una analítica, un diagnóstico que podamos hacer, por ejemplo, de los estados financieros, hacer un análisis de las razones financieras, tenderlos en una hoja de Excel y poder decir, bueno, okay, ¿cuáles han sido mis días de cuentas por cobrar? ¿Por qué se ha incrementado mis días de cuentas por cobrar si mis ventas no están subiendo? ¿Verdad? Entonces, comenzar a hacernos estos cuestionamientos y poder nadar sobre ese mar de datos, y una vez teniendo eso, hacer analíticas predictivas de ver qué va a pasar. Y entonces ya comenzamos aquí a jugar con los datos, a simular a través de pronósticos, ¿verdad? Y prescriptiva, es decir, qué hacer para que ocurra. Es decir, una vez que nosotros tenemos cómo los datos se mueven, ¿verdad? Cómo, digamos, por ejemplo, el comportamiento del consumidor para comprar X producto, digamos, vemos ciertas tendencias, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué llave podemos tocar en los datos para hacer, por ejemplo, que el producto se comercialice? Por ejemplo, puede ser que tengamos un producto que lo estamos comercializando en una tienda específica, ¿ya? Y quizá esa tienda no es el punto para poder comercializar un producto. Entonces, la rotación tiene como cierta volatilidad. Entonces, ¿cómo nosotros agarramos esa volatilidad y tal vez moverla de punto? Y entonces, lo que son las 4P del marketing, agarramos la P de la plaza y la vemos y la convertimos en un punto en que nosotros nos va a optimizar la comercialización y venta de esos productos. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que al final la analítica de datos nos va a nosotros dar en su punto más sublime? La optimización. Como les decía al inicio, tenemos recursos limitados, y esos recursos limitados que tenemos, tenemos que utilizarlo de la mejor manera, ¿verdad? Así como digamos, una ama de casa que va al supermercado y hace una revisión de precios, y entonces no compra, ¿verdad? Así por emoción, sino que va comprando, viendo en función del precio, tratar de optimizar esa compra para llevar una mejora a la cena para su casa, ¿verdad? Entonces, a través de esa analítica de datos, nosotros nos va a permitir poder hacer esa optimización y esa simulación, de tal manera que nos vamos a convertir en socios analíticos comerciales y teniendo tres pilares, disculpen. Teniendo tres pilares fundamentales. Uno de ellos es que tenemos que tener todo este bagaje, que son las herramientas de análisis. ¿Cuáles? Tenemos que tener reportes estándares, tenemos que tener tablas dinámicas, estadísticas, correlaciones, ¿verdad? Buscar cómo nosotros, a través de la tecnología, poder generar y capturar todo este tipo de información para que nos convierta en líderes estratégicos de nuestras organizaciones, ¿ya? Todo este conjunto de habilidades nos va a permitir a nosotros convertirnos en agentes de confianza, ¿ya? O sea, cuando un administrador llegue y presente un resultado a los dueños, a los propietarios, a los gerentes generales, que vaya, digamos, en los reportes financieros estándares o un estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder
ser esos socios, esos analíticos para poder llenar todo eso y que responder a cada una de las preguntas, como por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿O qué podría pasar? Perdón. ¿Qué podría pasar o cómo podemos hacer que sucedan ciertas cosas, verdad? Ya entrando un poquito en materia en lo que es la analítica descriptiva, entonces al final, ¿qué es lo que hace la analítica? Básicamente nos enlaza el mercado y la empresa a través de las decisiones. Es decir, ¿cuál es el agente común entre lo que está pasando afuera, lo que está pasando con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con lo que nosotros estamos generando internamente? Entonces, ese factor común se llaman datos y esos datos nos va a permitir a nosotros tener esa toma de decisiones, proveer información necesaria para tomar decisiones que realmente sean implementables y crear principios para recolección e interpretación sistemática de datos. Entonces es muy importante, digamos, que como administradores o cuando y en las empresas, podernos cuestionar no solamente qué datos estamos capturando, sino cómo lo estamos haciendo, qué calidad de datos estamos tomando. Entonces, mediante a través de ese cuestionamiento, nosotros poder crear información que sea de calidad para que los tomadores de decisiones sean, digamos, más óptimas. Existen, digamos, tres tipos de analítica descriptiva que nos ayudan a recolectar la información. Una es la investigación exploratoria. Por ejemplo, quizás nos pudiéramos preguntar, ¿por qué están disminuyendo la venta? Entonces, eso es un problema, pero no tiene una respuesta, es decir, es un problema ambiguo. Entonces, partimos de los análisis de datos a través de una investigación exploratoria y ver, digamos, qué está sucediendo. E ir más allá de los datos, es ir de manera retrospectiva a ver qué está pasando. ¿Ya? Y otro tipo es una investigación descriptiva, es decir, ya ahora sí ya tenemos un problema concreto. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser quién está comprando nuestros productos o quién está comprando productos de la competencia. Entonces, a través de toda esa respuesta, nosotros convertimos esos datos en análisis, ¿ya? Que nos lleva a una investigación casual. Es decir, nos compraría más productos si modificamos nuestra página web, por ejemplo. Quizás los clientes no pueden, la página donde tenemos los productos de ventas en línea no son como muy amigables para el cliente y entonces eso hace de que al final el cliente no se decida, ¿no? Entonces en el embudo de datos que tenemos, en donde van a llegar 1000 clientes, nosotros vamos a ver si a través de la mejora que podemos hacer de ese embudo, nosotros podemos optimizar y hacer que se genere mayores ventas. En la parte de la investigación descriptiva, aquí, como les decía, ¿qué nos ayuda a ver qué está pasando? Es decir, nos ayuda como a revelar nuestras primeras corazonadas, ¿ya? Entonces, si sentimos que algo que está pasando en el área comercial, ese análisis de datos nos permite ir a investigar, ¿ya? Permite un entendimiento más amplio del problema y señala cuáles son las pautas sobre los temas que deben someterse a pruebas más rigurosas. Es decir, ok, ya tenemos esos datos, ahora vamos a nosotros a hacer un análisis más riguroso, ¿no? Habitualmente algunos análisis se hace por medio de focus group, formado por 10 o 8 personas y un moderador en donde estamos viendo cuál es su comportamiento, qué observaciones tiene sobre nuestro producto, si es un sabor o si es un producto, digamos, una bebida. Entonces, ¿cuál es la reacción de cada uno de ellos? Y entonces, a través de eso, nosotros poder tomar decisiones sobre la etiqueta, sobre la marca, sobre el envase y así, ¿verdad? Etcétera. Poder nosotros optimizar esas decisiones. La descripción descriptiva, igual como les comentaba, nos va a permitir, por ejemplo, hacer recolecciones activas de datos o recolecciones discretas de datos. Más adelante les voy a comentar un poquito qué significa, ¿ya? Y cuál puede ser nuestro share of wallet, digamos, es decir, cuál es nuestra participación que tiene en nuestro producto sobre la cartera de ese cliente, ¿verdad? Y la investigación casual,
que es a través de un problema, otra vez que ya miramos cuál es el problema, cuál es en sí los principales problemas que nos están impidiendo a nosotros no llegarle al cliente o no tener las ventas que tenemos planificadas de acuerdo a un estudio de mercado, ¿no? Entonces, como le decía, la analítica descriptiva normalmente se basa ya sea en una recolección de datos discreta, es decir, estos pueden ser datos en los puntos de venta, ya por ejemplo, como les comentaba al inicio, muchas empresas capturan los datos desde que el cliente entra a la tienda o desde que el cliente entra al comercio y cotiza, pregunta un producto, consulta. Entonces, toda esa información está siendo capturada para poder después ser sujeto de análisis, ¿ya? La planeación que se establece a través de todos los medios también es una manera de poder capturar esos datos, ya sea a través de datos de internet, datos móviles, y la recolección de datos activa a través de encuestas o autoinformes. Yo les quiero hablar un poquito de la parte de encuestas, porque en mi experiencia personal veo que las encuestas son una gran herramienta para poder recolectar esos datos y poder hacer análisis y tomar mejores decisiones. Y aquí, digamos, solo les quería dejar algunas pautas sobre algunos pasos para diseñar una encuesta que nosotros debemos de tomar en cuenta. Uno de ellos es, digamos, el paso primero, que es asegurarse de tener resultados generalizables, es decir, cómo nosotros podemos diseñar una encuesta que nos permita tener datos que podamos extrapolar a nuestro universo de clientes que andamos buscando, ¿verdad? Hacer un listado, desarrollar una lista detallada de la información, como les decía, necesitamos saber qué tipos de datos vamos a capturar para poder nosotros analizar y buscar la respuesta a un problema, ¿ya? Determinar el método de recolección de captura de datos, realizar un boceto con las preguntas que vamos a diseñar, diseñar el flujo y esquema de las preguntas, hacernos evaluaciones y pruebas pilotos y retrabajo, es decir, comenzar a afinar ese modelo de captura de datos y finalmente diseñarlo, probarlo e implementarlo, ¿verdad? Entonces, las encuestas es una herramienta muy importante que muchas empresas no, no lo están utilizando o no lo están utilizando de una forma óptima ¿ya? Para poder analizar y tomar esas decisiones. Algunos otros medios para realizar, digamos, una recolección activa de datos, tenemos, por ejemplo, en la escala de Likert, la comparación de pares o escala continua. Estos son, digamos, no voy a entrar en detalle, pero son todas esas herramientas que a ustedes como administradores les permite poder ir y capturar esos datos. De tal manera que podamos nosotros buscar, apuntar hacia el objetivo. Al final, ¿qué es lo que buscamos en la encuesta? Poder relacionar los datos con los objetivos que andamos buscando, ya sea de rentabilidad, ya sea de precios o ya sea de satisfacción del consumidor. Es decir, poder proveernos esa información que nos lleve a nosotros a gestionar de manera inteligente esa información. Otra herramienta poderosa que tenemos, digamos, seguro que algunos ya la conocen, es el Net Promoter Score, que es, digamos, una herramienta popular que propone medir la lealtad de los clientes de una empresa con base a las recomendaciones. ¿Y esto qué nos permite? Básicamente nos permite ver cuáles son, de una escala del 1 al 10, cuáles son las personas que están muy satisfechas con nuestro producto, con nuestro servicio. Normalmente son las personas que le llamamos promotor, una escala de 9 y 10. O sea, estamos hablando aquí del 90% en adelante, que valoran con excelencia nuestro producto, que valoran con excelencia nuestro servicio. En una escala de 7 y 8 son aquellas personas que están un poco indecisas o decimos aquí pasivos, es decir, saber, le agradamos, pero todavía como que hace falta mejorar algo, ¿eh? Entonces, y de 6 hacia abajo son todas aquellas personas que no se sienten satisfechas con nuestro producto, que no son leales al producto, que es posible que no vayan a volver a comprar o vayan a solicitar un servicio nuestro. Entonces, es muy
poco probable, ¿verdad? Entonces, al final nos permite ver qué tanto tenemos esa brecha entre los detractores y los promotores para poder nosotros ver qué acciones necesitamos hacer para mejorar ese índice, ¿no? En lo que es el análisis predictivo, ¿ya? Esto básicamente, como les comentaba, nos ayuda a predecir el pasado, nos ayuda a predecir qué ha pasado para ver cómo vamos a predecir el futuro, ¿ya? Y poder hacer predicciones, digamos, que vayan en un tiempo concreto. Por ejemplo, ¿cuál cliente realizará la próxima compra? ¿Cuántas compras nos hará? Entonces, toda esta optimización de datos nos va a permitir a nosotros poder contestar cada una de estas preguntas. En el análisis predictivo, ya digamos aquí ya teniendo un poco más de robustez en los análisis de datos, hacemos análisis como análisis de regresión lineal, es decir, análisis, digamos, cuando hay una variable dependiente de la otra, entonces cómo someterlo a ese análisis, cómo estructurarlos a través de toda esta herramienta y que nos permita a nosotros poder gestionar esa información o hacer un análisis de probabilidades que nos permita ver, digamos, si vamos a lanzar una campaña para meter un nuevo producto al mercado, cuál va a ser la probabilidad de compra de nuestros clientes, el nivel de aceptación que vamos a tener y en base a eso, cómo nosotros vamos a tomar decisiones, ¿no? Aquí pues un poquito sobre lo que es la regresión. Básicamente lo que mide es dónde está el conjunto de los datos que se están moviendo, digamos, de nuestras ventas o la demanda que tenemos de ese producto. Entonces, cuantificar esa relación y poder ayudar a nosotros a tomar o a hacer pronósticos hacia adelante de lo que va a pasar o cómo influir en la demanda, cómo influir en el precio. Y ver cuál sería, digamos, la demanda a diferentes precios. O sea, podríamos nosotros, una vez que con la analítica predictiva, poder, digamos, ver cuál es esa variable y poder ver en qué nivel de precio nosotros podemos incrementar nuestra curva de la demanda, ¿no? La analítica predictiva, básicamente lo que hace es cómo podemos influir en cambiar el comportamiento de nuestros clientes, el comportamiento de nuestra fuerza de venta, el comportamiento de nuestros colaboradores. Es decir, o sea, teniendo en cuenta todas las variables que influyen en la manera en que se gestionan, en los datos que se provee. Por ejemplo, nosotros podríamos lanzar una encuesta de clima laboral en la empresa y podemos establecer diferentes variables de compensación, variables de permisos especiales y unos diferentes gestores, digamos, que pudiéramos tomar. Y entonces, cómo a través de ellos poder cambiar un dato, un valor, y en esa manera cambiar e influir en el comportamiento, ¿no? Hacer recomendaciones a compañías para cambiar la conducta de los consumidores, partiendo de un análisis descriptivo y predictivo. Es decir, ya cuando entramos a la parte de la analítica predictiva, utilizamos todo lo que ha pasado en el futuro, todos los modelos financieros o los presupuestos que tenemos y las variaciones que se generen. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un presupuesto de gastos y al final de un semestre o un trimestre hacemos esa revisión, podemos ver todas aquellas variaciones. Entonces, ya para hacia futuro, nosotros pudiéramos hacer ciertos cambios en la toma de decisiones de tal manera de, por ejemplo, lograr un mayor ahorro en gastos operativos o lograr un mayor ahorro en los costos de producción para poder optimizar nuestro margen de rentabilidad del negocio sin tener que castigar el precio y afectar al cliente. Entonces, normalmente ya un modelo prescriptivo de datos que busca, como les decía, en optimizar lo que ya tenemos, que es escaso, o maximizar nuestra rentabilidad o maximizar nuestra venta o a maximizar la satisfacción y la fidelidad que tienen nuestros clientes o minimizar, digamos, los costos de fabricación de un producto o minimizar los gastos administrativos a un nivel que sea, digamos,
eh, generador de utilidades positivas, eso nos va a permitir a nosotros tener identificados esos objetivos, definir acciones y meterlos en un modelo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, cómo vender la máxima cantidad de X producto. Esa es, digamos, nuestra meta. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables o cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener que cambiar para poder influir en esa toma de decisión, en esos datos? ¿Eh? Como les comentaba, ¿qué es lo que busca esto? Es lo que busca básicamente evitar asumir, ¿ya? Evitar asumir cómo se comportan, por ejemplo, nuestros consumidores. Que, digamos, por ejemplo, a veces las personas piensan que si yo muestro más anuncios, ellos van a hacer más clic. Es decir, a veces pensamos, comenzamos a asumir decisiones de decir, bueno, vamos a lanzar más anuncios, en vez de lanzar 2 anuncios por semana, vamos a lanzar 3. Y eso va a hacer que nuestros clientes tengan más visibilidad, más contacto con nuestros productos y vayan a hacer más clic. Entonces, la analítica predictiva nos va precisamente a evitar ese tipo de situaciones en que tengamos que hacer inversiones o que tengamos que hacer más gastos. Y eso no va a ser quizá la solución para lo que nosotros andamos buscando, que es aumentar nuestra venta, mejorar nuestra rentabilidad, ¿ya? Entonces, a través del análisis predictivo es lo que nos va a permitir a nosotros. ¿Es necesario realmente incrementar nuestros anuncios para mejorar la manera en que los clientes nos compran? ¿Ah? Es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo podemos evitar asumir eso a través de los datos? ¿Ya? Y como les comentaba, ahorita estamos en esta etapa, en la etapa de ser socios analíticos de datos, ¿ya? Que nos va a permitir a nosotros generar información que sea de alto impacto, ¿ya? Eh, entonces, como administradores, ¿cuáles son esos bloques que necesitamos para convertirnos en socios analíticos del negocio? En poder no solamente en convertirnos en esos administradores comerciales, que no solamente somos gestores del negocio, sino también partícipes de las tomas de decisiones. Bueno, yo aquí puse como 3 componentes claves que tienen que tomar en cuenta como administradores. Uno son todas aquellas habilidades duras o que ya a través de toda esta preparación académica, ustedes van a salir formados con ella, ¿verdad? Por ejemplo, comunicación, saber hacer comunicaciones de impacto, trabajo en equipo, colaboración, conocimiento del negocio, reportes estándares y de análisis. Y eso les va a permitir a ustedes desarrollar un liderazgo estratégico a través de la influencia que se ejerce, la cultura o el pensamiento y las acciones que se deben a tomar a través de los datos. ¿Eh? Entonces, también tenemos que tener herramientas de análisis, técnicas de análisis, sistemas analíticos. Yo he tenido la oportunidad de implementar 2 software de analítica de datos. Una la hice en el 2012 con el sistema GD Edwards. Lo implementamos en una empresa que tenía 9 plantas de producción. Sus ventas después eran más de 150 millones. Y uno de los puntos más relevantes, digamos, una vez teniendo todo el ERP, o todo el software de contabilidad, todo el software de comercial para poder gestionar las ventas, para poder gestionar las relaciones con los clientes, cómo eso pasa a reflejarse en un dashboard que nos permita tomar decisiones en tiempo real, ¿verdad? Entonces, pues me acuerdo que trabajamos con el sistema de analítica de datos o de reporteador que genera GD Edwards. Y una de las últimas experiencias, pues, y ahí donde, que tuve la oportunidad también de interactuar con Ana Yancy, que me invitó, digamos, a esta conferencia, pues, a través de Fertica y AgroAlfa, el sistema Crixen, que es un sistema, digamos, que permite ver en tiempo real cómo están fluyendo las ventas, cómo se está moviendo la demanda de un producto y entonces ver, ok, a veces, porque a veces, digamos, con esto de la inflación de precios, por ejemplo,
pudiéramos, si no tenemos los datos, no los podemos analizar, podemos pensar de que estamos cumpliendo con nuestras metas de venta. Pero quizás esas metas de venta es porque como hay una mayor inflación y esa inflación afecta a nuestros precios, esa masa monetaria de ventas, si la comparamos con el año anterior, ¿ya? Entonces va a parecer que estamos vendiendo más, pero al rato puede ser que estemos vendiendo menos volumen. Y vender menos volumen no solamente significa que nos estamos perdiendo ventas, sino que estamos perdiendo mercado, estamos perdiendo clientes. Entonces es muy importante que los datos, que la analítica de datos se haga en tiempo real para poder tomar decisiones. Y entonces, digamos, si es mejor, bajar la rentabilidad, pero no perder nuestra participación de mercado, entonces es una decisión que se toma en el momento. Entonces, a través de esos datos, se van tomando esas decisiones en tiempo real, ¿verdad? Entonces, eso es lo que un Analytic Business Partner es lo que debe de proveer información que se tome en el momento, que se tome en el momento en que están sucediendo las cosas, ¿verdad? Y no 30 días después cuando ya cerró el mes contable y hasta ese momento vio que hubo cumplimiento de ventas, pero cuando desgranamos un poquito más la venta a nivel de precio-volumen, vemos que hubo una caída a nivel de volumen, el cual fue compensado por un tema de inflación de precios. Entonces, esa información es muy importante porque ¿qué significa? De que ya perdimos un cliente, ¿verdad? Y perder un cliente es perder participación en el mercado, ¿verdad? Entonces, como tomadores de decisiones, tenemos que estar atentos a este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que les quería compartir. No sé si tienen algún comentario o algo, pero digamos, le agradezco el tiempo que me han brindado. Entonces, pues, muchas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias a Nayansi por este espacio. Pero como les digo, o sea, ¿qué es lo que quisiera dejar como reflexión? Tenemos que pensar con una mente de datos, con una mente analítica de datos. No solamente, digamos, tomar decisiones por instinto o con resultados de sucesos pasados, sino cómo nosotros, a través de ese pensamiento, a través de ese análisis, podemos estar evolucionando y dándole calidad a nuestros datos, dándole calidad a nuestros reportes para poder tomar decisiones que sean más inteligentes, ¿verdad? Y como administradores de empresas, proveerle a la gerencia, a los propietarios de negocio, información que les ayude a tomar decisiones más óptimas para sus objetivos de negocio. Así que, pues, muchas gracias a todos y dejo el micrófono.